Bueno, hoy estamos en el octavo día de retiro, entonces el sutta que elegí, eh, digamos, después de 3 días donde estuvimos hablando del origen dependiente, este sutta, vuelvo a hablar un poquito, habla de varias cosas que tienen que ver con lo que pasa después del retiro por un lado, y por el otro lado de los yanas y el nirvana. Eh, Este sutta en sí mismo son métodos de meditación. ¿Sí? Es un método posible de meditación. Parte de este método lo estuve yo haciendo todo el retiro. Se llama Sermón sobre la imperturbabilidad beneficiosa, que es el Majjhima Nikaya número 106. Así lo he oído, en cierta ocasión el bienaventurado residía con los Kuru en una ciudad de los Kuru llamada Kamasadama. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes, venerable señor, respondieron los monjes. Y el bienaventurado les dijo así: monjes, los placeres de los sentidos son impermanentes, vacuos, engañosos, de naturaleza vana, son habladuría de necios, monjes, producto de la ilusión. Los placeres de los sentidos, tanto en esta misma existencia como en existencias futuras, las percepciones de placeres de los sentidos, tanto en esta misma existencia como existencias futuras, son dominio de Mara. ¿Sí? Mara, ustedes saben que es un deva que tiene su pequeño reino aparte en el sexto reino sensual dentro de la cosmología budista. ¿Sí? Entonces el sexto reino sensual eh, digamos, el quinto son los dioses que se regocijan con la creación y el sexto reino sensual son los dioses que se regocijan con la creación de otros. Que quiere decir que se regocijan con la creación de los que están abajo. ¿Sí? Ahí hay un rey y apartado, digamos, de ese reino, como si fuera un feudo aparte, está el reino de Mara, que tiene su propia cohorte, sus 3 hijas, que son la avidez, el deseo sensual y Arati, me falta Arati, que no me acuerdo ahora el nombre. Mara, pese a ser un deva, es bastante temido por todos, tanto en el infierno, el plano humano, los planos de Deva, inclusive algunos brahmas le tienen miedo a Deva, a Mara, ¿sí? Porque inclusive los brahmas y los seres que habitan en los arupayanas, es decir, en las esferas inmateriales, son mortales. Todos mueren. Claro. Todo lo que muere está dentro de Mara. ¿Sí? O sea, algún tipo de poder hay ahí. En uno de los comentarios se menciona el momento donde Buda se ilumina, que supuestamente lucha contra Mara y sus hijas, y en el momento en que el Buda determina que va a ser el Buda, se acerca a Saka, que es el rey de los 31 dioses, y se acerca Brahma, creo que es Samapati, que es el Brahma del primer yana, digamos, ¿no? Que aparecen muchos suttas. Pero cuando se aparece Mara, Saka se va corriendo y Brahma se queda lejos mirando. ¿Sí? O sea que Mara parece que es una deidad que presente sus miedos. La muerte. Poderoso. ¿Sí? Poderoso, claro. Es la muerte. ¿Sí? No es malo, en sí mismo no es malo, sino que es tentador. ¿Sí? Es tentador. Y tienta para que la función de él dentro del samsara es que sigamos adentro de lavarropas, nada más. Mientras sigamos girando, él está contento. Que te vaya bien, que tengas mucha salud, mucho dinero, pero sigue dentro de la rueda. ¿Sí? Entonces, los placeres de los sentidos, tanto en esta misma existencia como en existencia futura, las percepciones de los placeres de los sentidos, tanto en esta misma existencia como en existencia futura, son dominio de Mara,
su territorio, su cebo, su lugar de pasto. Hablando de los caballitos. Aquí es donde se desarrollan estados mentales perjudiciales y nocivos, tales como la codicia, la malevolencia y la agresividad, que son obstáculos para la práctica del noble discípulo. ¿Sí? Este discurso, en concreto, es para todo el mundo, pero está orientado a los que se llaman secas. Secas son los discípulos en alto entrenamiento, se les llaman así, son los que ya han entrado en la corriente para arriba, que no son arahants, ¿sí? O sea que fíjense que aún alguien que alcanzó algún nivel de santidad que no es un arahant está dentro todavía del dominio de Mara, porque va a morir y renacer, o sea que sigue de alguna forma por algo agarrado. A este respecto, monjes, el noble discípulo reflexiona: los placeres de los sentidos son impermanentes, vacuos, engañosos, de naturaleza vana, son habladuría de necios, producto de la ilusión. Los placeres de los sentidos, tanto en esta misma existencia como en existencias futuras, son obstáculos a la práctica del noble discípulo. Y si permaneciera con mente magnánima y elevada, superando el mundo con firme resolución mental, de modo que no desarrollaran estados mentales perjudiciales y nocivos, tales como la codicia, la malevolencia y la agresividad, y renunciando a ellos, conseguiré una mente sin límites, inmensa y bien desarrollado. ¿Sí? Practicando así, permaneciendo asiduamente en esta esfera, la mente se clarifica, la atención se apacigua, y a partir de ahí o bien se logra la imperturbabilidad o bien se tiende a la sabiduría. Con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia tendiente logre la imperturbabilidad. Monjes, esto es lo que se llama el primer camino hacia la imperturbabilidad beneficiosa. Entonces lo que está hablando acá es el cuarto yana. ¿Sí? Alcanzar este estado del cuarto yana implica que uno está más allá de esa dualidad, inclusive del placer o del dolor de los tres primeros yanas. La ecuanimidad es un protagonismo del cuarto yana. Entonces, en esa ecuanimidad, lo que hay justamente, no hay necesidad de ninguna de las medialunas. Entonces, lo que está diciendo el Buda acá es que si se cultiva el cuarto yana a lo largo de la vida, en el momento de la muerte, si eso puede dar fruto y se dan las condiciones, uno renacería en lo que correspondería al cuarto cielo, digamos, de los Brahmas, en el Brahma Loka del cuarto correspondiente al cuarto yana, que tiene como, si no me equivoco, 6 o 7 niveles. ¿Sí? Uno de esos niveles es donde están los anagamins y los arahants. ¿Sí? Cuando se habla de un anagamin, que es el que ya no retorna al plano sensual, renace directamente ahí. Y en ese lugar llega a ser un arahant. ¿Sí? Por eso en ese lugar solo hay anagamins y arahants. Siguen practicando. Siguen meditando, siguen trabajando ahí hasta que son arahant y es el último renacimiento de ellos. ¿Sí? ¿El Sakadagami también tiene un solo renacimiento más? En este plano. En este plano. Pero todo depende del cultivo que haya hecho de su meditación. Piensen que los que habitan ahí tienen una mente, no las moradas puras, que así se llaman, donde están los anagamis y arahant, sino los habitantes de los que están en el cuarto yana tienen esa vivencia mental todo el tiempo del cuarto yana. ¿Sí? Y viven bastante. Ese cielo de las moradas puras son, a veces cuando ya no hay Buda, todavía hay arahant y anagamins ahí. O sea que a veces hay anagamis y arahant en épocas no búdicas, en ese lugar. Una de las características cuando va a nacer un Buda es que bajan de ahí 4 protectores del Dhamma que anuncian de alguna manera
la llegada del Buda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de devas y nagas de gran poder, estamos hablando, entre otras cosas, de ellos, ¿sí? Porque son seres ya muy desarrollados mentalmente, que han cortado completamente con la cadena del samsara, o les queda poquito, ¿sí? El sabio que le había anunciado el padre de Buda que podía ser un santo o un rey, Sí. ¿era uno de estos protectores? No, no, creo que hay una historia en los comentarios con respecto a eso que después renace, pero no me acuerdo cómo. Bien, entonces este es el primer camino para esa imperturbabilidad, ¿sí? Entonces es interesante el trabajo para desarrollar los 4 primeros yanas, ¿sí? Como una manera, no importa si no se llega al cuarto yana, pero la práctica de la meditación diaria va trayendo esa sensación cada vez de imperturbabilidad. La imperturbabilidad no es indiferencia, no es a mí no me pasa nada, por favor, entiéndanlo, sino que la mente no reacciona. Es otra cosa. Y si la mente reacciona, es muy fácil dejar ir eso, es decir, hacer las 6 R's y volver al sentimiento que sea que estemos cultivando. Entonces, este es un camino. Veamos otro ahora. De nuevo, monjes, el noble discípulo reflexiona: hay placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay percepciones de los placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Cualquier forma material consiste de los 4 grandes elementos y la forma material procede de los 4 elementos. Practicando así y permaneciendo asiduamente en esta esfera, la mente se clarifica, la atención se apacigua y a partir de ahí o bien se logra la imperturbabilidad o bien se tiende hacia la sabiduría. Con la descomposición del cuerpo tras la muerte es posible que esa conciencia tendiente logre la imperturbabilidad. Monje, esto es lo que se llama el segundo camino hacia la imperturbabilidad beneficiosa. Bueno, algo que no comenté en la primera, vieron que dice tiende a la noble sabiduría. Tiende a la sabiduría es que logra el arahantado, ¿sí? Logra liberarse. En esta segunda forma habla de la meditación sobre los 4 grandes elementos, ¿sí? Que también es una forma de objeto de meditación que nos permite llegar hasta el cuarto yana y desarrollar ahí el cuarto yana, ¿sí? ¿Qué sería el aire, el fuego? Exacto, sí, que serían las características de la materia, ¿sí? Sólido, líquido, calórico y gaseoso. ¿Y cómo se medita sobre eso? Igual, poniendo la atención ahí. Se pone la atención sobre las características, digamos, del elemento. Y hay diferentes sistemas, pero se hace un escaneo por todo el cuerpo sobre la característica que estás trabajando, la tierra, por ejemplo, duro, blando, ¿sí? Se hace sobre lo duro, después se hace sobre lo blando, después se hace sobre lo duro y lo blando. Y después haces el elemento agua, que es viscosidad. ¿Listo? Más viscoso, menos viscoso, más líquido. Primero lo que es más viscoso, por ejemplo el ojo. Después lo que es menos viscoso en todo el cuerpo y lo que es muy viscoso y poco viscoso. Después frío-calor, primero sobre las zonas calientes del cuerpo, después otro sobre las zonas frías, fría-caliente. Y el elemento aire, que es la sensación de movimiento del aire y la sensación de soporte del aire. Son como las 2 sensaciones que se trabajan, ¿sí? Y eso puede ser toda una sesión de meditación, ¿sí? Es una posible meditación también. Digamos, lo que a veces eso se trabaja sobre los kasinas. Se llaman kasinas como un objeto inconmensurable, ¿viste? El kasina de tierra, el kasina de agua, o los colores, kasina azul, rojo, blanco, amarillo, que corresponden a veces a los elementos. Y son objetos de meditación, ¿sí? En este caso, cuando acá habla de la mente magnánima y elevada, vos podés estar con el amor benevolente y llegás al cuarto yana, y acá es con la observación de los 4 grandes elementos y llegas al cuarto yana. Son diferentes formas, ¿sí?
De nuevo, monjes, el noble discípulo reflexiona: hay placeres de los sentidos en esta existencia y en existencias futuras, hay percepciones de placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras, hay formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras, hay percepciones de formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras. Ambas son impermanentes. Lo que es impermanente no merece que nos deleitemos en ello, no merece que nos interesemos en ello y no merece que nos aferremos a ello. Practicando así, permaneciendo asiduamente en esta esfera, la mente se clarifica, la atención se apacigua y a partir de ahí o bien se logra la imperturbabilidad o bien se tiende hacia la sabiduría. Con la decomposición del cuerpo tras la muerte es posible que esa conciencia tendiente logre la imperturbabilidad. Monjes, eso es lo que se llama el tercer camino hacia la imperturbabilidad. Bueno, acá lo que está mostrando es la impermanencia. ¿Sí? Esto puede ser una forma de verlo de la conciencia infinita, que es donde uno observa en cualquiera de las puertas de los sentidos esos pulsos o fractales moviéndose. Lo que uno observa ahí es la impermanencia. Simplemente está observando de manera directa cómo se manifiesta en la mente toda la información sensorial que recibimos, que es solo eso, información sensorial. ¿Sí? Entonces este sería otro camino. De nuevo, monjes, el noble discípulo reflexiona: hay placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras, hay percepciones de placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras, hay formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras, hay percepciones de formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras, y hay percepciones de lo imperturbable. Todo ello son percepciones. Allí donde éstas cesan completamente, eso es paz, eso es sublimidad, es decir, la esfera de la nada. ¿Sí? Fíjense que ahora agrega a lo que fue dando el discurso percepciones de formas materiales en esta existencia y percepciones de lo imperturbable. ¿Qué significa percepciones de lo imperturbable? De la ecuanimidad. Entonces, el objeto que nos lleva hasta la esfera de la nada es la ecuanimidad. Entonces, la percepción, digamos, de lo imperturbable es eso: hay paz en ese lugar, se siente una enorme paz, una enorme tranquilidad, porque ya se trascendió ese trabajo, ese parpadeo constante que uno observa en el yana anterior, y entonces ahora uno está en un lugar donde no hay nada. Puede haber es un fondo oscuro, puede presentarse más luminoso, menos luminoso, depende de cada mente, y cada tanto hay alguna formación mental que surge, entonces uno puede observarla y dejarla ir. La atención suele estar muy vigorosa en ese lugar, y se pueden pasar largos tiempos de sentada con la mente en ese estado. Y ahora van a ver que estos son los primeros 4 métodos. Ahora van a ver cómo el Buda explica lo que sigue, ¿sí? Practicando así, permaneciendo asiduamente en esta esfera, la mente se clarifica, la atención se apacigua, y a partir de ahí o bien se logra la esfera de la nada, o bien se tiende hacia la sabiduría. Con la decomposición del cuerpo tras la muerte es posible que esa conciencia tendiente logre la esfera de la nada, ¿sí? Es decir, las esferas inmateriales que viven muchísimo tiempo. La esfera de la nada son más o menos, no estoy seguro, pero alrededor de 60.000 eones. ¿Sí? O sea, 60.000 mahakalpas, contracción, detención, expansión, detención del universo, 64.000 de esos. ¿Tendrán conciencia de que van a morir? Bueno, no tienen cuerpo, no tienen forma material de ninguna índole. Todavía en los 4 yanas hay formación material sutil, o sea que todavía hay una pequeña formación. En ese lugar ya no hay forma, no tenemos materialidad, solo hay mentalidad, solo hay 4 aspectos: sensación, percepción, 5 aspectos: sensación, percepción, contacto, atención e intención. ¿Los 5 agregados? Ah, no, son los 5 cosas de la mente. ¿No? Sí, son 5 aspectos de la mentalidad. Esas formaciones se siguen moviendo.
y hay una conciencia también asociada, ¿sí? Pero viven mucho. Y en ese estado pacífico, ¿sí? Y son como inmensos, inmensos. Y sí, son inmensos. Nosotros somos muy chiquititos. Nosotros tenemos este tamaño, pero pensá que el primer cielo sensual de los 4 grandes reyes, estamos hablando de tamaños Gigantes. gigantes. Por ejemplo, los dioses del Tahuatimsa, del cielo de los 31 dioses, dicen que más o menos miden 12 kilómetros. O sea, nosotros somos como los electrones de ellos. Claro. Somos, ¿sí? Pero como suelen ser dioses, pueden manejar su forma material a gusto. Pueden transformarse en un humano. ¿Sí? Pero esas conciencias que están en ese lugar siguen en la rueda del Claro, claro, sí, 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 porque cuando se agota el Pueden karma ir de para eso, abajo, para arriba. pueden ir para abajo, pueden ir para arriba. Lo que sucede es que es difícil de ahí, porque ahí no rompes preceptos. Claro, ¿cómo haces para sentarte a meditar? El No te karma sentás a acumulado te puede meditar. Claro, llevar. no te sentás. Lo que hace que sea toda una discusión si es conveniente o no renacer ahí. Ahora, si no tienen materialidad, ¿cómo podemos decir son inmensos, no? ¿En qué sentido son inmensos? Porque la mente es infinita. Ah, claro. Bien, entonces, monjes, esto es lo que se llama el primer camino hacia la beneficiosa esfera de la nada. ¿Sí? Entonces, primero habló de la imperturbabilidad, ¿sí? Y ahora habla de cómo llegar a la esfera de la nada. De nuevo, monjes, el noble discípulo, ido al bosque, o al pie o a un árbol, reflexiona, esto está vacío de yo y de lo que pertenece al yo. Practicando así, permaneciendo asiduamente en esta esfera, la mente se clarifica, la atención se apacigua y a partir de ahí o bien se logra la esfera de la nada o bien se tiende hacia la sabiduría. Con la descomposición del cuerpo tras la muerte es posible que esa conciencia tendiente logre la esfera de la nada. Monje, esto es lo que se llama el segundo camino hacia la beneficiosa esfera de la nada. Bueno, esta es una de las meditaciones más importantes para hacer. Cuando uno está ahí, puede hacer ese trabajo, digamos, ¿no? Cuando surge cualquier cosa, decir, este no soy yo, esto no es mío, este no es mi yo. Aunque verbalice en ese momento, claro, aunque uno lo verbalice, ¿sí? Pero puede hacer esa verbalización, se relaja y vuelve ahí. Y es muy interesante porque eso trae mucha tranquilidad y no importa la formación que surja. Es muy interesante en ese estado poder hacer este trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es la esfera de la nada? Es el tercer yana inmaterial, El séptimo sería. el séptimo, claro. De nuevo, monjes, el noble discípulo reflexiona, nada es yo respecto de nadie ni de ningún lugar, nada es mío respecto de nadie ni de ningún lugar. Practicando así, permaneciendo asiduamente en esta esfera, la mente se clarifica, la atención se apacigua y a partir de ahí o bien se logra la esfera de la nada o bien se tiende hacia la sabiduría. Con la descomposición del cuerpo tras la muerte es posible que esa conciencia tendiente logre la esfera de la nada. Monjes, esto es lo que se llama el tercer camino hacia la beneficiosa esfera de la nada. ¿Sí? Entonces esto es otra manera de encararlo. ¿Sí? De nuevo, monjes, el noble discípulo reflexiona, hay placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras, hay percepciones de placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras, hay formas materiales en esta existencia y en existencias futuras, hay percepciones de formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras, hay percepciones de lo imperturbable y hay percepciones de la esfera de la nada. Todo ello son percepciones. Allí donde éstas cesan, donde las percepciones cesan completamente, eso es paz, eso es sublimidad, eso es decir, la esfera de ni percepción ni no percepción. Practicando así, permaneciendo asiduamente en esta esfera, la mente se clarifica, la atención se apacigua y a partir de ahí o bien se logra la esfera de ni percepción ni no percepción, o bien se tiende hacia la sabiduría. Con la descomposición del cuerpo tras la muerte, es posible que esa conciencia tendiente logre la esfera de ni percepción ni no percepción. Monjes, esto es lo que se llama el primer camino hacia la beneficiosa esfera de ni percepción ni no percepción. ¿Sí? Entonces,
Es un estado todavía más elevado que la esfera de la nada, ¿sí? Y si uno renace ahí son 84.000 leones. Ok. ¿Sí? Mucho, 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 mucho tiempo. ¿Sí? Calma y tranquilidad. Muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Sí? O sea que si, por ejemplo, uno entra en la corriente y es sotapana, te puede tocar en esas 7 vidas estar ahí. Sí, totalmente. Podés todavía vivir Imagínate mucho, si mucho la tiempo. primera vida, después de eso te toca ahí. Sí, sí, puede ser mucho te tiempo. queda como mucho tiempo. Por eso uno cuando piensa en una vida, piensa en una vida humana. Claro. Pero no. Digamos, al sotapana le quedan por lo menos alrededor de 700 años. Si es que renace como humano. Por eso, por lo mínimo, porque digamos, es el ser con menos edad. A partir de ahí hay que remangarse con paciencia. Claro. Igual para ellos la percepción del tiempo también debe ser distinta. Sí, sí, pero la vivencia, todo cambia, ¿viste? Claro. O sea, igual, discúlpame, el sotapana ya no va a renacer de humano para abajo. Claro. Por más de que No. tenga un karma, No tiene más karma. no tiene más Sí, karma tiene karma negativo, pero tiene negativo a nivel humano. a nivel humano. Eso implica que un sotapana o un sakadagamin, los preceptos no lo rompen voluntariamente. Puede ocurrir algo que le produzca cierto temblor. Claro. Pero conoce, digamos, el único ser perfecto en el sentido de conducta es un arahat. Pero es muy raro que en los otros caminos que los preceptos se rompan, porque es una de las características que dan los suttas de un sotapana. Así que tiene una conducta muy desarrollada, con un nivel de meditación moderado y una sabiduría moderada. O sea que nos queda para el resto, ¿no? ¿Sí? El Sakadagamin también tiene eso mismo, debido a que debilitó las cadenas del deseo sensual y la aversión, y eso implica que tiene un nivel de atención más desarrollado que le permite observar la vida más rápido. Y un Anagamin que corta, digamos, creo que tiene una conducta muy buena, un desarrollo mental desarrollado y una sabiduría moderada, me parece. No me puedo acordar, hay una definición así del Arahan en ese sentido, es aseca el que ya no aprende. Ya no está en entrenamiento, ya está. ¿Sí? Dicho esto, el venerable Ananda preguntó al bienaventurado: he aquí, venerable señor, que un monje practica así: lo que no fuera, no será mío; lo que no será, no será mío; a lo que es, a lo que ha surgido, a eso yo renuncio. 6 R's. ¿Sí? De ese modo consigue la ecuanimidad. Venerable señor, ¿ese monje logra el nirvana definitivo? Esa es la pregunta que le hace Ananda. Ananda hace buenas preguntas. ¿Sí? Ananda, puede ocurrir que un monje lo logre, puede ocurrir que otro monje no lo logre. ¿Sí? Entonces le pregunta: lo que no fuera, no será mío; lo que no será, no será mío; a lo que es, a lo que ha surgido, yo renuncio. De modo que consigue la ecuanimidad. Claro. Porque consigue, no importa lo que sea, está ecuánime. ¿Ese monje logra el de nirvana? Le pregunta. Está bien. Claro. Algunos lo logran, otros no. Claro. Entonces Ananda le pregunta: venerable señor, ¿cuál es la causa, cuál es la razón por la que un monje logra el nirvana definitivo y otro no? Aquí Ananda, un monje, practica así: lo que no fuera, no será mío; lo que no será, no será mío; a lo que es, a lo que ha surgido, a eso renuncio. De este modo consigue la ecuanimidad, pero permanece deleitándose con ella, interesándose en ella y aferrándose a ella, la ecuanimidad. O sea que también te puedes aferrar a la ecuanimidad. Al permanecer deleitándose con ella, interesándose por ella y aferrándose a ella, la conciencia depende de ella, porque es la conciencia mental, y ella se apega. Mientras haya apego, Ananda, el monje no logra el nirvana definitivo.
Pero venerable señor, el monje que así se apega, ¿a qué se está pegando? Ananda, a la esfera de ni percepción ni no percepción. Porque la esfera de ni percepción y no percepción no tiene ecuanimidad como objeto, pero sí tiene ecuanimidad como factor concomitante que surge cada tanto. Venerable señor, el monje que así se apega, parecería que se está pegando a lo mejor que uno pueda pegarse. Está la pregunta que hace Ananda. Es genial. Le dice Ananda, porque es lo mejor. En efecto, Ananda, el monje que así se apega, se está apegando a lo mejor que uno pueda apegarse. Ananda, mientras haya apego, lo mejor a lo que uno puede apegarse es a la esfera de ni percepción ni no percepción. El mejor juguete ¿Sí? de todo, sí. Entonces, piense, ¿no? El apego, donde está la identidad, todavía, es a lo mejor que uno podría apegarse, y ahora vamos a ver qué dice. Pero he aquí, Ananda, que un monje practica así. Lo que no fuera, no será mío, lo que no será, no será mío. O sea, piensen que esta es la conversación entre el Buda y un Sotapanna. Porque Ananda era Sotapanna, ¿sí? Ananda no va a ser un Arahant hasta después de la muerte de Buda. Lo que no será, no será mío. A lo que es, a lo que ha surgido, a eso yo renuncio. De este modo consigue la ecuanimidad, pero no permanece deleitándose con ella, ni interesándose por ella, ni aferrándose a ella. Al no permanecer deleitándose con ella, ni interesándose por ella, ni aferrándose a ella, la conciencia no depende de ella y a ella no se apega. Libre de apego, Ananda, el monje, logra el nirvana definitivo. Maravilloso, venerable Señor, extraordinario, venerable Señor, en verdad que el bienaventurado nos ha indicado cómo cruzar la corriente aprovechando uno u otro medio. Sí, aprovechar la corriente es, digamos, se llama cruzar la corriente a abandonar las 10 cadenas, ¿sí? Los 10 grilletes. Pero, venerable Señor, ¿qué es la noble liberación? He aquí, Ananda, que el noble discípulo reflexiona. Hay placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay percepciones de placeres de los sentidos en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay percepciones de formas materiales en esta misma existencia y en existencias futuras. Hay percepciones de lo imperturbable, percepciones de la esfera de la nada y percepciones de la esfera de ni percepción ni no percepción. Todo esto constituye la identidad hasta los confines de la misma. Luego hay la no muerte, a saber, la liberación de la mente por el desapego. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que dice el Buda es que hay placeres de los sentidos. ¿Qué es? Tengo un cuerpo, siento todo. ¿Sí? Luego habla de que hay algo superior, que nos llevó a conocer el cuarto yana, donde todavía es la esfera material sutil. Entonces tengo sensaciones mentales mucho más pacíficas. Luego nos dice, mirá, podés ir más lejos y podés ir a los yanas inmateriales. Entonces nos presenta la esfera de la nada, donde, como son inmateriales, no hay cuerpo, hay muy pocas distracciones, muy pocas formaciones mentales y uno se siente en paz y tranquilidad. Pero después dice, además de eso, tenemos ni percepción ni no percepción, donde hasta inclusive sensación, percepción y conciencia flaquean y como no tienen condiciones, cesan y aparecen. ¿Sí? Todo eso es lo que dice, ¿no? Todo esto constituye la identidad hasta los confines de la misma. Porque todavía en todos esos estados puede haber una identificación con algo. Eso es lo que nos decías ayer. Claro, ese es el límite, ¿no? Entonces, cuando uno alcanza ese estado meditativo, está en los confines del universo. ¿Sí? Justo después está el nirvana, si es que después aplica, porque no aplica el nirvana, ¿no? Por eso no aplica como después. Claro que me decías el primer día de la primera charla allá de la nada, que estábamos hablando afuera, yo ya estaba pensando en el todo, pero... Claro, el Como confín le es dije, eso, sí. o sea, no sé, es eso, pero todo eso uno lo puede experimentar con este cuerpo. No un animal. En el medio entre no percepción, ¿no? Ni percepción ni no percepción. Se llama así Sí. porque no podés decir que no hay percepción, pero tampoco podés afirmar que hay percepción.
¿sí? Es como si vos tuvieras un cuenco Sí, y lo untás con aceite, sí. ¿sí? Le pasás aceite, lo untás. Pero después querés en ese aceite, suponete, eh, hacer una ensalada. ¿Te alcanza ese aceite? No. ¿Sí? Pero tampoco puedes decir que el bol no tiene aceite. Claro. Bueno, ese es el símil, ¿entendés? Si lo querés usar como ensalada para freír, no te sirve. Pero si querés, ese bol no tiene aceite, no. Tiene aceite y no tiene aceite. Ese es el símil que se suele dar. Que también es un símil de los comentarios que está muy bueno. Bueno, entre ese momento o ese estado y el nirvana en el medio está Samapati Niroda. Sí. Samapati Niroda es la cesación de sensación, percepción y conciencia. ¿Y qué es lo que hay que soltar en Samapati Niroda? Porque si ya no hay... En Samapati Niroda no soltás nada, ya soltaste. Ya soltaste. Claro. ¿Y entonces por qué no llegas al nirvana en Samapati Niroda? Llegás al nirvana a partir de ahí. Ah, llegás. Es la condición para. Ah, Lo que pasa es que eso es incondicionado. No hay más factores mentales. Samapati Niroda. Samapati Niroda no hay más factores mentales. No hay más condiciones. Claro. En ese momento no la hay. ¿Y qué? ¿Podés llegar a Samapati Niroda y no tener una experiencia de nirvana? Es una pregunta muy profunda la que me haces. En líneas generales, te voy a responder, esto ya es una opinión. Cuando eso ocurre las primeras veces, en general, luego de eso ocurre el nirvana. Pero para un arahant puede entrar en Samapati Niroda a discreción y experimenta el nirvana cuando quiere. Y eso es lo que puede hacer este chico Nelson. Supuestamente, sí. Lo que pasa es que es un trabajo a desarrollar eso, ¿viste? Entrar a voluntad en Samapati Niroda. La persona tuvo que haber desarrollado los yanas para poder conocer cuáles son las condiciones para llegar a Samapati Niroda. Una gran parte de la ciencia actual dice que eso no existe. Que Samapati Niroda no existe. Y otra parte lo estudia. La otra parte lo estudia y hay algunos estudios que dicen que sí, que existe. Lo que no deja de ser nada, digamos, simplemente es un problema de los científicos, que pueden decir que existe, que no, pero la verdad es que... Cuando volvés de ahí... Que los instrumentos de medición. Cuando volvés de ahí es Descanso. como nacer de nuevo. Sí. Se llama poéticamente, en el Mahayana se le llama la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre eso y estar muerto? Que en la muerte el cuerpo perdió vitalidad, pero en Samapati Niroda el cuerpo tiene vitalidad, todavía corre la sangre, hay procesos fisiológicos funcionando, el cerebro sigue funcionando, la mente se apagó. Entonces, cuando vos salís de ahí, el descanso es... Ya ese descanso se vive después de que uno está en ni percepción ni no percepción. Porque al haber tan poca actividad mental, el descanso es muy grande. Cuando vos emerges de ahí, y en Samapati Niroda eso es mucho más. Porque es un alivio. Se apagó la computadora. El máximo que puedes estar ahí son 7 días. 7 días corridos. 7 días corridos, sí. ¿Y si no te das cuenta? No, no te morís, porque eso te digo, o sea, lo que sucede es que hay una determinación previa. El meditador previamente se determina a estar 20 minutos en Samapati Niroda, 2 días, 4 días, 7 días. Pero si lo evidencias por primera vez, ¿no?
No te preocupes que la primera vez que los vivenciás en general es una fracción de segundo. Ah, ok, bueno. Solamente que es tan fuerte la experiencia que no sabes qué pasó. Ok. Porque ni siquiera es como dormir profundo. Lo vas a descubrir como si fuera un olvido. Como dónde estuve. Por donde, exacto. Como si ni siquiera dormido tenés esa sensación. Puede ser que después esa experiencia se te prolongue unos segundos. Cuando vos estás en Samapati Vidoda, a medida que va pasando el tiempo, el cuerpo cada vez pierde más calor y los pulsos cardíacos se vuelven cada vez menores. O sea, la vitalidad va decayendo. Y cuando te despertás de ahí, estás muy hambriento. Como un oso que come invernado. Entonces, pero digamos, es un trabajo que hay que desarrollar. Entonces, esos son los confines. No hay nada más que eso. ¿Sí? Cuando hablamos de los confines de la identidad o los confines de la personalidad, como está traducido acá, estamos hablando de qué cosas, de los procesos que nos hacen creer que hay yo. Entonces, ahora que estamos en el 8º día del retiro y nos queda todavía un día completo y un puchito a la mañana, el día 10, lo que nosotros observamos es cómo fue tranquilizando la mente. Cómo venimos del ruido a una cosa cada vez más pacífica. Pero todo eso es la identidad que hay que dejar ir. Todo eso es simplemente movimiento. En donde nosotros nos identifiquemos con el tercer yana, el cuarto yana, la esfera del espacio infinito, la esfera en hiper, lo que fuera, ya estamos en problemas. Porque ya yo llego acá, vos no llegas acá, yo llegué ahí, el retiro pasado llegué acá, como si fueran colectivos, ¿no? Me tomé el tren a La Plata, me tomé el tren a Luján, y no, son estados volitivos que dependen de la intención. Dependen de la intención, no tienen más valor que eso. Sin embargo, los yanas son un proceso pedagógico donde nos vamos dando cuenta cómo a medida que se va calmando la mente, voy aprendiendo qué es calma, qué es paz, qué es tranquilidad mental. Pero, ¿cómo es que depende de la intención? Porque uno siempre tiene la intención de... No, uno no tiene la intención de entrar en yana, uno tiene la intención de tener un estado placentero. No, de pacificar la mente. Uno cuando se sienta a meditar Claro, tiene esa intención. claro. La diferencia está que cuando es intencional, ¿sí? Cuando vos lográs el yana, cuando vos entrás en yana, vos decís, no, mira, estoy ahí, hubo una intención detrás de eso. Que vos todavía no reconoces cuál es la intención que te lleva ahí. Con el desarrollo de la práctica vos lo que vas descubriendo es cuáles son las condiciones para entrar en cada yana, a voluntad. Entonces vos después tenés la intención que te lleva a ese lugar. ¿Entendés? ¿Cuáles son las condiciones que dan el primer yana? Entonces una vez que vos las evocás, estás ahí. Pensamiento, o sea, los 5 obstáculos fuera y pensamiento rico y sostenido. Claro. Primer yana. Esos son los factores que resultan del primer yana, pero es muy importante entonces que vos vayas reconociendo cómo llegar al primer yana, cómo llegar al Todo eso es un segundo. entrenamiento. Eso del yana es como aprender a viajar en colectivo. ¿Cómo sabes vos qué tren va a La Plata? Porque aprendiste a leer, entonces podés ir hasta Constitución y tomarte el tren, y a partir de ahí ves qué tren, pero todo esto ¿por qué lo haces? Porque tenés una intención previa. Tengo la intención de ir a La Plata y te vas a Luján. Che, ¿La Plata dónde está? Lo había pasado. ¿Entendés? Algo pasó. Yo tenía la intención de ir a La Plata, pero terminé en Luján. Pero vos leíste el cartel. Ah, no. Hay una condición que te salteaste. ¿Sí? Un poco lo que hablé la otra vez. El yana es como un guiso. Como los ricos guisos de Fabio. ¿Cómo hace el guiso de arroz? ¿Solo le pone arroz? No, eso no es un guiso, es arroz. ¿Solo le pone cebolla? Un guiso un poco pobre. Bueno, le pone zapallito, le pone diferentes
verduras y ya está. Pero el guiso tiene agua. Entonces vos vas encontrando un montón de condiciones que el resultado es el guiso de arroz. Pero el guiso de arroz, ¿qué es? Un concepto. ¿Qué es el jhana? Un concepto. Un estado de conciencia. Es un concepto. Entonces, a la medida que uno medita y se tranquiliza, empieza a reconocer que es necesario. Por eso, en el retiro aprenden. Por eso profundizan, porque aprenden. A veces inclusive a costa de ustedes, ¿eh? Porque uno quiere seguir, pero tu mente te está mostrando, mira, anda por ahí. Mira, está buenísimo. ¿Sí? Aprendés. Genuinamente. Te enseñás, o sea, aprendés, pero porque te estás enseñando, ¿eh? Te estás enseñando y por ahí a veces lo que hago yo es, che, ¿te estás escuchando? ¿A quién? A vos. Y entonces va ocurriendo eso, porque estás aprendiendo. Y después por ahí en el retiro durante varios días llegás como al mismo estado, con mucha facilidad. ¿Cómo haces eso? Yo te pregunté, ¿cómo haces? Y me siento irradio. Y aparece. Estás reconociendo cómo es la intención que tenés que tener, que no es quiero, porque no funciona. Pero eso surge del proceso de tranquilizar la mente. Por supuesto, entonces ya tenés ahí una condición. Una condición. O sea que si yo después salgo del retiro y a los 3 días estoy como loca y quiero volver a... Vas a tener que trabajar sobre que tengo que tener tranquilidad. A partir de esa tranquilidad va a empezar a surgir la condición para eso. Si vos tomás el retiro realmente como una escuela, vas a comprender de que llegaste a los llanos profundos que llegaste porque no te peleaste con los obstáculos. Porque cuando uno se pelea, no está tranquilo. Gracias a los obstáculos. ¿Entendés? Claro, gracias a los obstáculos. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Ganás lo imperturbable y entras en llana. ¿Cómo se enuncia una intención? Podés decirla de muchas maneras. Tenés que probar con vos cuál es la forma que más te sirve. ¿Sí? En líneas generales, yo con los yanas trabajo con el recuerdo, porque el recuerdo es una intención. Entonces, permito que el recuerdo aflore. Como el sentimiento. ¿Cómo sabes qué es el sentimiento de amor benevolente? ¿O lo recordás? ¿Qué es atención plena? Recordar cómo se mueve la mente. Porque es memoria. Atención es memoria también. Vos recordás. Y ahí está. Empieza a aparecer pálidamente. Si seguís con el objeto de meditación, se desarrolla. Entonces el recuerdo es fundamental. Por eso yo les pido que cuando terminan la sesión no se levanten con el obstáculo porque les enturbe la memoria. Entonces, si vos te levantás con el obstáculo, la memoria queda con el recuerdo del obstáculo y lo que pasó y cómo llegaste. Por eso está bueno cuando terminan la sesión tomarse 2 minutos, hacer una retrospectiva, qué pasó, cómo sucedió, porque en esa retrospectiva vos aprendés a ver cómo están, cuáles son las condiciones para que eso surja. La pista del recuerdo está buena. Así pues, Ananda, sí, pero Depende, creo. Si no hay que obsesionarse. claro, si no, Es- claro, porque si acuérdense que si uno No, no como es la desde el intención punto no- de vista de quiero, No es la intención con... es ese recuerdo Eso, blando, amoroso, entonces viene. Como los caballitos. Vos te tirás al piso blando, ¿entendés? Yo me tiré al piso y vino la madre y me comió de la mano. Estoy parado ahí y es una amenaza. Y sí, soy una amenaza, mirá, no soy tan chiquito. ¿Entendés? Entonces los caballos, ¿quién sos? Por suerte el viento soplaba para el otro lado, creo que eso me ayudó. Y porque el viento me traía el olor de ellos. ¿Viste? Claro. Creo que eso ayudó. Entonces vino la chiquitita primero, le ofrecí la hoja de mora, hizo así, no la quiso. Después vino la madre, hizo así, le dije, toma, y se la comió. Así pues, Ananda, he predicado el camino hacia la imperturbabilidad beneficiosa. He predicado el camino hacia la beneficiosa esfera de la nada.
He predicado el camino hacia la beneficiosa esfera de ni percepción ni no percepción. He predicado cómo cruzar la corriente aprovechando uno u otro medio. He predicado la noble liberación. Ananda, lo que un maestro lleno de compasión por sus discípulos tiene que hacer por su bien, yo ya lo he hecho. Así que Ananda, ahí tenéis árboles con sus raíces, ahí tenéis cabañas. Practicad llanas y no os descuidéis, que no tengáis que arrepentiros luego. Esto es lo que os aconsejo. Y así habló el bienaventurado, y el venerable Ananda gozó y se complació con sus palabras. ¿Sí? Muy bien. Lindo este sutta, ¿vieron? Está escrito de una manera distinta a muchos suttas que escuchamos. Todas las conversaciones entre Ananda y Buda tienen esta cualidad. Son muy amorosas y se nota que se querían mucho. El Buda tiene siempre estas conversaciones con sus parientes. Con Anuruddha, con Ananda, con Rahula, pero con Ananda particularmente tiene mucho afecto. Nacieron el mismo día, tienen la misma edad. Ananda, pensá que fue la persona que atendía al Buda desde que tuvo 55 años hasta los 80. Imagínate vos con 80 años atendiendo a otra persona de 80. Y después vivió hasta los 120. Ananda era el que recibía los pedidos de las personas que se querían entrevistar. Nunca hubo un problema con él, nunca nadie le decía nada. Y era una persona que tenía muy poco tiempo para meditar porque tenía que ocuparse de muchas cosas, de que el Buda estuviera cómodo, de arreglar las entrevistas. Entonces él, cuando el Buda vuelve como Buda, en la primera sesión de lluvias, Sariputta lo guía y entra en la corriente, a los 15 días de práctica. ¿Sí? Pensá que Ananda también baja del cielo Tusita con el Bodhisattva al mismo tiempo. Y comparten madre. Claro, la madre de Ananda, la madre biológica de Ananda, Gotami, es la madre adoptiva del Buda. De hecho, está eso en el número 142 de las ofrendas. Ofrécelo, dáselo a la Sangha, porque tiene mucho más mérito donar a la Sangha que donar al Buda. Porque comprende al Buda. Entonces fue un hombre muy ocupado. Muy ocupado. Y además estaba donde estaba el lío. Kasyapa, que era otro de los Arahant, vivía lejos. Entonces tenía por ahí 30 alumnos, pero lejos. Los monasterios eran grandes parques. Entonces por ahí del otro lado de la montaña vivía Kasyapa. Todo lo que pasaba en el salón central él no se enteraba, digamos. Era otro tipo de personalidad. Mahakachala vivía en otro barrio directamente. Claro, Mahakachala vivía en Córdoba. Entonces, siempre que hay estas conversaciones, el Buda siempre, cuando lo reprende muy amorosamente, ¿viste? Hay un momento donde Ananda dice, es tan claro para mí el origen dependiente, qué claro que es. Y entonces el Buda le dice, no digas eso, Ananda, no digas eso, es muy difícil de ver el origen dependiente. Pero siempre muy amablemente, ¿viste? Lo mismo cuando el Buda se enferma y Ananda consigue arroz y le cocina algo dentro del kuti, Buda dice, no, Ananda, no hagas eso no está bien. Nosotros tenemos que vivir por la comida donada porque esto va a dar para habladurías. Que yo me cocino y los demás monjes tienen que mendigar. Pues no está bien. Ananda es de alguna manera, muchas veces lo cuestiona al Buda con cierta familiaridad, ¿viste? Que por ahí otro no tiene. En el 142 lo cuestiona al Buda porque no acepta los hábitos que le coció Gotami, ¿viste? No los acepta y dice, bueno, pero fue tu mamá, onda, te dio la teta, te cuidó, ¿cómo no? Y el Buda pacientemente le dice, escúchame, que se lo dé a la sangre, escuchá lo que estoy diciendo. Pero todavía en la mente de Ananda es, bueno, yo quiero que
que a mi mamá le des, le acepte, porque ofender al bienaventurado es un montón de mérito. Bueno, y en Paranirvana también, cuando está muriendo. Claro, hay también otra historia que, bueno, es por Mara, que... Dice que enseñado. ¿Cómo? Cuando Bueno, al se final, da cuenta que va a morir, claro. dice, pero ¿qué te estoy enseñando? Que te estuve enseñando hasta este momento, entonces ahí le dice no te preocupes, le habla también muy cálidamente, muy amorosamente, no te preocupes, Ananda, poco después de mi muerte vas a alcanzar el fruto de la santidad, lo que efectivamente pasa al mes, ¿Y a qué edad se murió Buda? a los 80. Porque ya no tenía nada más que hacer acá. Estaba enfermo, Ah. no se sabe bien de qué, ¿viste? Mm. Tenía un tema estomacal, ¿viste? La última comida es todo un tema, porque depende de la traducción, era trufas, porque no se sabe si es comida de cerdo o que comió cerdo y le cayó mal, ¿viste? Sabiendo que estaba mal. Claro, lo ofrecen al Buda, un Buda tiene el gusto perfecto, ¿viste? Entonces cuando come, no lo puede rechazar, entonces come, pero antes que se vaya el laico, le dice, por favor no sirvas a nadie más esta comida, solo servímela a mí, a los demás, a monjes, dale otra vianda, porque esta comida no está en buen estado. Ah. No me acuerdo el nombre, no sé si es el herrero, no me acuerdo quién se queda con los ojos como plata y dice, maté al Buda. Y entonces después de que se va le dice, creo que Ananda, por favor, anda a decirle que no es culpa de él, que él no tenía forma de saber. Que la comida no estaba en buen estado. Y Ananda es el que se sabe todos los suttas de memoria. Es uno supuestamente tenía una memoria eldética. Claro. Entonces recordaba más de 70.000 versos solo de memoria, y muchos de los suttas llegan a través de su memoria, pero no es el único. Okay. Muchos porque Ananda recopila los últimos 25 años, pero los primeros 20 de ministerio Ananda no estaba como secretario. Entonces muchos otros fueron agregando, entonces tenés cosas muy de las primeras enseñanzas del Buda. Claro. Entonces tenés 45 años de recopilación de enseñanzas. Claro. Ananda era un tipo muy, muy amoroso, con mucha compasión. De hecho, cuando él, después de que Kasyapa muere, él queda como el más veterano, pero no hay nadie que esté al responsable general, porque el Buda no designa a nadie muy a propósito. Entonces empiezan a ver los arahant que habían quedado después de la muerte del Buda, y cuando Ananda ya era muy grande, se va a vivir a un lugar, abandona, digamos, la enseñanza, y era el límite, un río que tenía una isla en el medio, que tenía ese río separaba dos reinos, no me acuerdo, uno creo que era Kosala y el otro no me acuerdo qué, y entraron en guerra. Y entonces Ananda, como no quería ser objeto de disputa, se fue a la isla del medio a morir. Y cuando todos querían que Ananda vaya de un lado o del otro, entonces cuando él se muere hace una muerte que solo la hacen los árabes, que se incinera en el aire. Se llama cuerpo de luz. Se vuelve luz. Y se vuelve polvo y vuela el viento, las reliquias. Solo, se fue solo. Solo, sí, a los 120 años. Digamos, en general los arahants saben cuando llega el momento, ¿viste? Hay ciertos signos que te indican que la cosa ya está por terminar. Bien, ¿tienen preguntas? El tema de la determinación, yo por lo general cuando me siento me digo que mi mente esté pacífica, una sola vez, Sí, está bien. y que esté en calma. Sí, eso es Como uno. pensamiento sostenido. Sí, sí, eso puede ayudarlos, decirlo cada tanto.
Yo no al principio y cabello es más. No, está bien, pero digo, si a veces se les complica, ¿viste? Y evocan el amor benevolente y sienten que se van, que mi mente esté en calma, que mi mente esté pacífica. Eso aún teniendo otro objeto de meditación que no es el amor benevolente. No importa cuál. Ah, Digamos, vos haces la determinación mental y usás esa determinación mental para darle más energía a ese objeto, ok. a la atención sobre ese objeto, no al objeto. Y entonces en algún momento se establece solo. Yo he experimentado en este retiro por momentos, que no quiere decir que me lo va a pasar en breve, no sé, pero en casa, por ejemplo, pero momentos en que la mente estaba muy afable, muy dócil, y yo por ahí la determinaba y decía, vaya para allá. Y iba para allá, ahora vaya para allá, y iba para allá. Algo loco, no sé, como Sí, momentos sí, está en bueno que ustedes exploren y jueguen con eso y se den cuenta, digamos, la intención de todo esto. El cuarto yana, por ejemplo, está descrito como dócil, maleable, radiante, por eso le dicen el bello, o sea, la mente se vuelve sugestiva, sugestionable, es muy sugestionable en ese estado. ¿Qué significa? Que viene algo que te distrae, no pasa nada, y la mente vuelve, está mansa. Por eso somos nosotros los mansos, por eso Buda es el líder de seres que hay que amansar. Bueno, lo que sucede es que la mente está dura. Toda esta práctica que estamos haciendo y la práctica del perdón es para volver a la mente blanda, blandita, sacarle las aristas, los ángulos, que se vuelva blanda, amable. Entonces, frente a esa amabilidad, a ese amor, es muy sencillo tomar decisiones. Entonces, sí, el cultivo del cuarto yana lleva a que la mente se vuelva cada vez más dócil, cada vez más amable. Y por favor, entiendan como dócil y mansa todo lo contrario a estúpida. No, Eso no significa que vas a permitir cualquier cosa. Todo lo contrario, vas a tener muy en claro cuando la mente tiene alguna cosa, qué tenés que hacer. No sobre el que te viene a decir, porque la mayoría de la gente esto lo asocia, y si alguien de afuera, no, ¿qué es lo que vos te haces a vos mismo? Empecemos por ahí, porque eso es lo único que uno pasa. ¿Qué es lo que vos te haces a vos mismo creyendo en tus propias opiniones? Ahí la mente está así. Es mucho más lo que vos convivís con vos que lo que convivís con cualquier persona. Entonces, si vos sos blando con vos mismo, amable, el sufrimiento es mucho menor. Y se trata de eso, se trata de ablandar. Y la ablandar viene con soltar, dejar. ¿Qué voy a ganar? Esta cosa, sí, gané la discusión, pero me sigo sintiendo infeliz. Y bueno, porque no es por ahí. Si tu objetivo era la felicidad, ganar la discusión no es el caso. Si querés ser feliz y ganar la discusión, está bien. Ahora, ¿querés pagar el precio de eso? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias.